algunas intervenciones. Buenos días, yo creo que se han hecho análisis estupendos, se han hecho las cosas, bueno, desde la parte que tenemos como muy claro el escenario. Yo creo que la mayoría aquí compartimos una serie de elementos en el sentido, primero del shock, después ya del análisis concienzudo que se ha ido haciendo sobre, bueno, los resultados, lo que implica, y también la misma sorpresa que los estadounidenses se han llevado de las elecciones en Estados Unidos, porque justamente durante cuántas décadas podemos decirlo, pero sobre todo en los últimos 20 años, lo que hemos tenido es un imaginario y una representación de México que cada vez ha caído más. Nos ha costado la corrupción no solamente en dinero, no solamente en lo que nos han desfalcado, sino también en el imaginario de lo que México representa en el exterior. México es visto, y desafortunadamente este es un punto que yo creo que también hay que cambiar en términos de narrativa. No podemos seguir hablando de México cuando aquí también hay quién es quién. O sea, el gobierno mexicano y la élite mexicana ha hecho una serie de, sobre todo, digamos, habrá en un sentido muchas más responsabilidades, pero parte de un sistema sumamente corrupto que lo que ha hecho es representar al país de esa manera que permite que además el otro pues te denigre. Y en ese sentido, lo que hemos tenido es que junto con toda la cuestión de la guerra contra el narcotráfico, toda la militarización que se ha llevado a cabo en el país, ha dado un escenario en el cual México ha sido muy fácil de patear. En todos los estudios que se hicieron los últimos años, en el lugar que México ocupa sobre prestigio internacional, México fue cayendo de manera consistente. Entonces, creo que una de las cosas es empezar a ver, como acá se ha hecho en esta mesa también, y voltear la cara y empezar a decir, bueno, ¿dónde estamos nosotros frente a este proceso? Y aquí es donde yo quiero cambiar la narrativa desde la parte mía, y es la paradoja Trump. Estados Unidos tiene una elección muy compleja, muy interesante por un lado, porque de repente estas fuerzas de derecha que se dejan oír, que se permiten oír, y ojo, el número de gente que votó por Trump ha aumentado el número de simpatizantes a este momento en las últimas encuestas. Es decir, gente que ahora no ve tan mal el hecho de que haya ganado Trump y que ve cierta esperanza en algunas de sus propuestas. Tal vez no en todo, pero entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Estamos hablando de una situación donde también la derecha sale del closet, ¿no? O tal vez esa derecha que estaba un poco más soterrada o no era tan descarada, porque aquí hay de derechas a derechas y Trump sí representa a la ultraderecha, pero en ese escenario pues hay muchos panoramas y también depende mucho los temas. Entonces, la parte que tiene que ver con México a mí me parece que es un escenario en el cual, si lo vemos desde otro lado, nunca en los últimos 20 años se ha permitido alzar voces en términos de disidencia hacia temas tan fuertes como el tema del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. Para cuestionarlo, para empezar a volver a hablar de qué tipo de tratado hemos hecho. Por ejemplo, en el tema que tiene que ver con todas las cláusulas de ecología, esas se respetan en Estados Unidos, pero no en México. Todo lo que ha sido la voracidad y la rapiña en términos de los mercados nuestros locales, bueno, no se han cuestionado y justamente no es una cuestión de ideología contra el libre o no comercio que puede tener sus beneficios y una interacción internacional que es obvia en estos tiempos. Lo que es muy claro es que hay tratados y hay una serie de mecanismos que han tenido mucho más beneficio para un lado que para el otro y ahora resulta que el otro cree que ni siquiera eso le ha beneficiado. De nada le ha servido a México los últimos años ser, y lo decía muy bien Emilio, hacer una política que ha buscado el coqueteo, ha buscado la sonrisa de las autoridades estadounidenses en términos de política migratoria feroz hacia Centroamérica sobre todo, porque ni siquiera nos lo reconocieron. Eso no nos permitió muy claramente ver lo que yo creo que ya tiene que ser lo obvio desde la fundación de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene amigos, tiene socios. Pero en este caso, México no fue tampoco su socio a la altura. Entonces, creo que esto va mesurando algunas cosas y quienes hemos estudiado historia de Estados Unidos por mucho tiempo, también poder decir que no están haciendo algo que no sea también contra sus propios intereses en términos del debate interno profundo. Hay fuerzas muy potentes, muy interesantes, muy liberales, pero siempre desde su origen, Estados Unidos ha sido un país profundamente conservador. No ha sido un país en principio liberal. Esas voces liberales se han abierto paso. Y fíjense qué ironía, ¿con quién se podría aliar hoy México? Con las voces liberales, que no es la naturaleza tampoco de la élite conservadora mexicana. Pero bueno, es como que una cosa, como un círculo muy interesante.
buscaría, no en términos de activismo, me refiero a estas voces, por ejemplo, temáticas. Bueno, justamente los que defienden a las minorías, a las mujeres, a los de derecho a decidir, a una serie de posturas que no necesariamente serían las que enarbolaría la élite, ni ha enarbolado por hasta ahora la élite política de nuestro país. Entonces, es un momento interesante y en ese sentido, por eso decía yo, voltear también la narrativa hacia acá y decir, ¿qué tenemos y qué podríamos hacer también para empezar? Planteaban ya un escenario muy claro, bueno, cosas tan concretas como en vez de irse con un paraguas de vacaciones de Navidad, porque creo que las autoridades francamente sí se tomaron en serio esto del puente Guadalupe Reyes, ¿no? Los locales. El tema importante aquí es ver cómo también hay una serie de cuestiones que podríamos catalogar como posibilidades que México tiene en un cortísimo plazo, en un mediano y en un plazo más largo. Obviamente lo más largo es lo estructural. Este país, lo decía el ingeniero, bueno, no puede seguir así. O sea, ya olvídense de Estados Unidos, o sea, es una cuestión de principio. Es obvio, creo que para todos, y ahora lo que es muy interesante es cómo se permiten a ciertas voces hablar. Ahora resulta que el salario mínimo sí es tema, y ya hasta la misma iniciativa privada lo hizo suyo. Digo, aumentó 2 centavos, ¿verdad? Pero no importa. Lo interesante es cómo la retórica se permite hablar y creo que vamos a mover. En términos estructurales, que para mí sería el más largo plazo, habría que tener en cuenta, y yo de una vez se los aviso, que yo lo veo con demás cosas, no sé si con mucha claridad, pero este país va a cambiar 180 grados y este país nos va a convocar a mostrar de lo que estamos hechos. Y lo digo así, si México se vuelve tapón migratorio, como ya lo es y el laboratorio de Tijuana lo es, para Estados Unidos, México va a tener una presencia mucho mayor de población extranjera, no solamente centroamericana, que son pues, nuestros hermanos en lo inmediato, sino una diversidad que nosotros los mexicanos no conocemos. Realmente este es un país que no ha sido tocado por la multiculturalidad internacional. Es una falacia eso, y todos los aquí presentes lo sabemos en términos de que eso no ha sido parte de nuestra convivencia diaria. Y puede ser un cambio muy fuerte, muy interesante y muy potente, pero hay que estar preparados. Digo, hay que ver de qué estamos hechos, porque la gente aquí presente en esta sala hemos peleado contra la xenofobia, contra el racismo, por la inclusión, y este es el momento de que todo eso que hemos hecho por años cristalice. Bueno, ese por un lado en términos de esta cuestión, si ustedes quieren, de lo migratorio, pero también en términos de lo comercial. Lo comercial que ustedes, cualquiera de los aquí presentes, no me dejará mentir, vaya a una súper y encuentre una sola, salvo las manzanas chavalinas que son de allá de Cuauhtémoc, Chihuahua, no hay fruta mexicana en este país. No, ya nada para no moverle. Eso quiere decir que esa competencia, que no me meto ahora en ese campo tan fuerte porque tiene que ver más con los economistas, pues sí ha tenido una correlación de fuerza que no ha beneficiado al desbancado y al destrozado campo mexicano. Por tanto, sí estamos frente a una oportunidad de repensar este tipo de escenarios. No solo repensarlos, recomponerlos. Y el otro que tiene que ver con una cuestión que a mí me parecía, y lo comentábamos antes de empezar esta mesa, un tema que es impresionante. No, con la llegada de Trump al poder no es un asunto, hay cosas que se vuelven asunto de fe. La ecología se vuelve un asunto de fe. Y para estos cuates que gobiernan en cierta forma mucho de los destinos del planeta, este tema tan fuerte en un país como México, porque aquí no hay criterios. Ustedes oyeron este último año, uno de los grandes temas de lo que ocurrió en Quintana Roo es así, por decreto comprar medio estado para el entonces señor gobernador y su madre, ¿no? Entonces, aquí no hay algo que les ponga un límite, y creo que esto nos podría servir, y decía yo, a un largo plazo para empezar a discutir todo esto de una manera más estructural. A un plazo inmediato, fíjense que yo creo que hay algunas cuestiones, así como ya mencionaba Emilio, que podría hacerse francamente mañana, empezar a hacerse mañana, y quitar esta retórica donde los organismos de derechos humanos abrieron ese frente y lo van a tener que recomponer en términos diplomáticos, y bueno, ahí sería bueno también que convocaran a los diplomáticos de carrera y no nada más a los amigos del señor presidente. Pero el punto interesante es que también tenemos algunas experiencias que desafortunadamente con el retorno forzado a este país los últimos años, sabemos mucho y de manera muy detallada
lo que ha implicado dónde, a qué horas, cómo, cuándo, del retorno y su inserción en nuestro país. De los mexicanos que se han ido en promedio, los que han regresado, entre 15 y 20 años, o sea, no es población que tiene poco tiempo fuera del país, que la mayoría de las personas que regresan a ciudades medias o grandes, no regresan a sus terruños y a sus poblados. Ojo, este es un dato importante porque implica que nos preparemos para eso. También implica, lo hemos visto, que hay una integración muy complicada, pero también tiene que ver con que las instituciones mexicanas y los funcionarios mexicanos tienen que ser preparados en eso. A veces es ignorancia, puede ser racismo, puede ser una situación que no conocen. Pero lo que es un hecho es que este país sí tiene condiciones y conocimiento para enfrentar eso y empezarlo a hablar en voz alta desde antier, digo. Lo hemos estado hablando, los aquí presentes no creo que estén diciendo nada que no hayan oído, pero quisiera simplemente como palomearlo, digamos. Y en ese sentido, el punto interesante es que sí hemos avanzado en una serie de andamiaje jurídico inclusive, para crear condiciones para que, tanto decía yo el retorno, pero también, ojo, el propio desplazamiento interno en México, que es muy grave, no reconocido como debe ser, pero que también enfrente lo que puede ser estos flujos diversos que se están encontrando. No estamos hablando de cualquier cosa, pero también estamos hablando de que lo tenemos identificado, y yo creo que ese es un avance. Si no supiéramos nada, si iba a empezar las redadas y mañana, bueno, eso podría tomarnos de sorpresa. Ahorita nadie puede decir que no sabemos sobre el tema. El mayor tema que preocupa a la gente para el retorno tiene que ver, obviamente, la economía, pero el otro es la seguridad. Y eso, el problema es que nos hermana. Ahí sí que nos democratiza, porque nos preocupa a todos. Pero frente a esto, hay una serie de medidas que sí se podrían empezar a considerar. No basta con hacer caravanas del retorno para que todos vengan, ¿no? Ahora lo habrán visto en las noticias, llegar todos juntos es una cosa realmente ridícula. Y es tan ridícula porque habla de una incapacidad del Estado para defendernos a todos. Y yo quiero cerrar con esto. Fíjense que, lo voy a decir y quiero los huevos y jitomatazos y todo, pero yo he estudiado el tema de la migración mexicana y el activismo político durante mucho tiempo y tengo la impresión de que la diáspora mexicana es profundamente conservadora, políticamente muy conservadora. Este es el momento en que esa diáspora puede volverse democratizadora para el país. Puede ser un grupo que cuestione al país por lo que no le ha dado, que cuestione al país de origen porque tiene que retornar a pesar de ellos, los que tengan que regresar. Ojalá la mayoría puedan resolverlo si su voluntad y su deseo es quedarse en otro país, pero la verdad es que es una vergüenza que lo que más les dé miedo es que los regresen a su país de origen, no siendo exiliados políticos, O sea, que su mayor terror sea que me regresen y tener que dejar a mis hijos, es para que nos lo cuestionemos de principio a fin. Entonces, es muy probable que esa diáspora regrese, o un sector de esta diáspora cuestione y que desde otros parámetros políticos ponga en duda incluso la basura que está en la calle, que no nos atrevemos a levantar porque no se nos van a ensuciar las manitas, o el Estado es incapaz o no le pedimos que lo haga. Hay un punto que a lo mejor es prometedor y es empezar también a rescatar lo que puede implicar, decía yo, un cambio de 180 grados en nuestra sociedad, y es empezarnos a confrontar con otros valores políticos en el día a día, no nada más en el discurso, sino en el día a día, que chocan, porque a nosotros nos como que, bueno, es que no se aguanta nada, así es aquí, así somos nosotros y ni modo. No es así, y no es normal que la gente desaparezca, y no es normal que a la gente la maten, y no es normal que vayamos en la calle con miedo. Eso no es normal. Entonces lo interesante puede ser, si lo vemos desde otra perspectiva, es lo que esa diáspora, ahora sí, no conservadora desde su perfil político, sino cuestionando los valores y el día a día de una participación política que también este país necesita, sacudirse. Entonces, bueno, por eso decía yo, sí, me parece que es conservadora, y ahí viene la otra. Y con esto ya cierro. Nosotros creemos, y yo en eso no estoy de acuerdo con mis colegas, que Centroamérica, que México, que Estados Unidos, fíjense que no. Los haitianos que llegaron a México
vienen llegando los últimos años de manera sostenida. Lo que pasa es que en el tránsito por México, ellos vienen de Brasil, porque cuando el temblor se fueron a Brasil, porque Brasil necesitaba mano de obra y había una posibilidad de trabajar, y les dieron visas. Se empezaron a venir con la situación política en Brasil. En México han estado pasando dando dinero, como pasa en este país, ¿no? O sea, dándole dinero a la migración y bueno, obviamente pues son visibles de aquí a 2 kilómetros. Pero el punto interesante, y lo que quiero resaltar, es que nos dimos cuenta, nos dimos por enterados de que esta población está llegando, porque claro, están ahora en Tijuana, en un número visible, porque quien cerró la frontera es Estados Unidos. No porque México haya tenido ni siquiera palabra de esto desde hace varios años. Y en ese sentido, por eso decía, yo no estoy de acuerdo, o más bien para meterle aquí al asunto, es, si a nosotros decimos que no nos importa lo que pasó con Brasil, y pues pobre Dilma, pues así son los brasileños, ¿no? Pues allá ellos y su impeachment y todo, bueno, estamos pagando una de las consecuencias, que ese país tuvo una situación de crisis y hoy parte de esa población está llegando a nuestro país como pueden llegar otros. Lo mismo que lo que va a pasar, y cada vez más, con población de otros países que lo que buscan es sobrevivir y se irán, y un país que está marcado por su geografía y no hay forma de hacernos a un lado, es México. Entonces, dado ese escenario, bienvenido al mundo. Y si hoy alguien se atreve a decir, a mí no me importa que esos niños que están saliendo de Siria se mueran en el camino, bueno, pues prepárense porque a este país tendrían también que estar llegando sirios mañana mismo. Es una cuestión de humanidad y no es una cuestión solamente de lejanía, de allá están o no. Nuestro país ha recibido 2 sirios, porque México tuvo la postura de decir, el gobierno mexicano, ese no es un tema nuestro, es una geografía muy lejana, nuestro problema es centroamericano. Y es real, en un sentido cotidiano, pero en términos de un discurso, además, que México permanentemente enarbolado y que se endulza la boca con decirlo todo gobernante, es indigno que ni siquiera en este momento México diga, bueno, un acto solidario. Se liberó Alepo, que es como que el fin de este momento, no sabemos qué pase, pero podría ser un mensaje que ni siquiera está, porque claro, nosotros estábamos con Estados Unidos y a nosotros nos va a ir, o sea, es como no podernos ver en el sentido de humanidad, y desafortunadamente, aunque creamos que no nos toca, pues nos toca, porque nunca, y digo, toquemos todos madera, pero nunca sabemos cuándo seremos esos niños de Siria. Entonces, bueno, pues ojalá que podamos cambiarlo, integrarlo a la narrativa de una manera diferente. Muchas gracias, Eli.